Gracias a todas y todos, gracias por acudir a esta convocatoria. El día de hoy, integrantes de la plataforma Futuro 21 han hecho presencia en esta Cámara de Diputados para presentar la solicitud de juicio político, que en unos minutos nos comentarán en qué términos son en los que se ha presentado. Quiero decirles que Plataforma 21 es un espacio en donde concurren distintas organizaciones de la sociedad civil, institutos políticos, con la idea de presentar distintas propuestas que tengan que ver para la transformación verdadera en nuestro país. Le voy a ceder el uso de la palabra a Antonio Vázquez, quien es el abogado y representante, en este caso, representante jurídico de Futuro 21, quien nos comentará los términos de la solicitud de juicio político que se ha presentado el día de hoy. Muchas gracias, diputada Verónica Juárez. Muchas gracias a todos los medios de comunicación. Buenas tardes a todos. Soy Antonio Vázquez Herrera, formo parte de Futuro 21 y este día hemos acudido a presentar una denuncia formal, una solicitud de juicio político en contra del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, con el fin de que la Cámara de Diputados le inicie un juicio político por los hechos lamentables del pasado jueves 17 de octubre ocurridos en Culiacán. En términos del artículo 109 constitucional, esta denuncia se alza como un reclamo legítimo desde la ciudadanía en contra de un servidor que ha demostrado cada día que no solo es incapaz para hacerse cargo de la seguridad pública del país, sino que la paz, la tranquilidad y la legalidad corren un grave riesgo en sus manos. Todo México y también el mundo entero ha sido testigo de que el pasado jueves un grupo de soldados logró la captura de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante y asesino Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Esta detención pudo haber figurado en la historia de nuestro país como un éxito más de las instituciones. Sin embargo, Alfonso Durazo ordenó la liberación de Ovidio Guzmán. Él intercedió a favor de la impunidad. En un par de horas pasamos de ser un país de leyes a ser el hazmerreír del mundo entero. Esta liberación ilegal representa la claudicación del Estado ante la criminalidad, ante el chantaje y ante la violencia. El gobierno que prometió pacificar al país mediante más abrazos y menos balazos solo ha ofrecido derramamiento de sangre. Liberar a un delincuente, a un narcotraficante, a un asesino, eso no es un operativo fallido, eso se llama complicidad. Así que el secretario Durazo deberá responder ante la justicia para explicar en qué condiciones decidió la liberación de Ovidio Guzmán López, a qué intereses respondió, con qué bando está el secretario de Seguridad. Además, su decisión implica una conducta delictiva, la evasión de un detenido, sobre todo si es facilitada por un servidor público, se castiga con cárcel. A la Cámara de Diputados, respetuosamente le pedimos que defienda la Constitución, que defienda la división de poderes y que defienda al país que hoy en día se siente vulnerable y desprotegido. Finalmente, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, una vez que haya sido ratificada la denuncia, esta deberá ser estudiada por la Cámara de Diputados a través de la sección instructora. En su oportunidad, esta soberanía actuará como órgano acusador y corresponderá a la Cámara de Senadores resolver como jurado de sentencia. Así lo marca el procedimiento y estamos seguros de que así será sustanciado, pues no existe duda alguna de que hay motivos y pruebas suficientes para someter a Alfonso Durazo a juicio político. Aquí tenemos el acuse de recibido de la denuncia para que se inicie juicio político contra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. Le cedo la palabra a nuestra compañera Alejandra Morán. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. En representación de la sociedad civil, de los ciudadanos de pie, de la gente que ha votado,
de la gente que espera algo de este gobierno. Soy Alejandra Morán, representante, vocera y fundadora de Chalecos México. Nosotros somos Chalecos México. Venimos aquí acompañando a Futuro 21 en apoyo ante esta solicitud de juicio político, porque consideramos muy importante, si no fundamental, el respeto a la ley, a la Constitución, sobre todo a la seguridad y a los derechos de los mexicanos. Simplemente pensamos que lo que está sucediendo en este país no puede continuar, que las autoridades hayan dejado libre a un narcotraficante con la venia del señor presidente constitucional de México, de los Estados Unidos mexicanos, el señor Andrés Manuel López Obrador, y que hayan caído en contradicciones, que hay pruebas de lo que estamos sosteniendo. Esto no puede continuar y estamos totalmente convencidos de que Alfonso Durazo debe de tener juicio político y que todos deben responder. Todo el que transgreda la ley debe responder ante las autoridades. Pero entonces, solamente quiero agregar y quiero dar las gracias a Futuro 21 por tomar la iniciativa, por representar, por hablar, por decir la verdad. Muchas gracias. Si quieren, perdón, alguna pregunta que quieran formular a quienes han expuesto acá las razones, los fundamentos para la presentación de la solicitud de juicio político contra Alfonso Durazo, o a cualquiera de los que estamos aquí presentes. Hay dos preguntas. La primera es de Cecilia Hernández, de Línea Política. Muy buenos días a todos. Preguntarle al abogado, sobre todo de Futuro 21, ¿qué artículos de la Constitución violó Alfonso Durazo al soltar a Ovidio? Y dos, si esta denuncia que ustedes están presentando alcanzará a otros funcionarios federales y en cuánto tiempo se va a resolver si procede o no el juicio político contra Alfonso Durazo, toda vez de que el 31 él está citado aquí a comparecer ante la Cámara de Diputados. Claro, ¿respondo esa primero o...? Sí, claro. Bueno, el artículo 109 y 110 de la Constitución, todo el título relativo a los servidores públicos, señala cuáles son las faltas de los servidores públicos y cuáles servidores públicos estarán sujetos a juicio político. Y a su vez la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece en su artículo 7 cuáles son las conductas que en su caso pueden sancionarse con juicio político, con independencia de las conductas delictivas que en su caso la Fiscalía General de la República debe investigar y el Poder Judicial de la Federación sancionar. En este caso, el juicio político, nosotros sostenemos que procede porque la acción del secretario Durazo, primero de desplegar un operativo sin inteligencia, con improvisación, puso en riesgo las instituciones democráticas y el buen funcionamiento de las instituciones del Estado de Sinaloa. Eso amerita el juicio político, lo dice la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pero además el hecho específico de ordenar la liberación de un narcotraficante implica la comisión de un delito. Estas dos conductas por sí mismas deben ser sancionadas en diferentes foros, pero basta el hecho de que por su ignorancia, su conducta o su mala fe haya puesto en riesgo la vida democrática y las instituciones de Sinaloa para que se le someta a juicio político. Y claro que puso en riesgo las instituciones del Estado de Sinaloa y de la ciudad de Culiacán, con las balaceras, con los bloqueos carreteros, con la cancelación de vuelos, la cancelación de clases al otro día, incluso se canceló un partido de fútbol y un partido de béisbol. Se puso en jaque a la ciudadanía de Culiacán y fue por la orden de Alfonso Durazo. Perdón, y respecto de los plazos, la ley federal también establece una serie de plazos, tiene 30 días hábiles una vez que se ha ratificado la denuncia para que se determine si esta persona encuadra dentro de los servidores públicos que pueden ser sujetos a juicio político. Obviamente basta un día hábil para que se determine esto porque es secretario de despacho, y después de esto hay diversos plazos para que se le dé garantía de audiencia y es alrededor de 70 a 90 días naturales los que deberán de correr para que tengamos una resolución de la Cámara de Diputados o en su caso de la subcomisión de estudios previos. Rafael Ramírez, del Sol de México.
Saludos, ¿qué tal, Alejandra, diputada? Preguntarles qué confianza hay en que pueda proceder este juicio político si aquí vemos que en la Cámara de Diputados no se mueve nada si no es con la voluntad del grupo mayoritario. Y bueno, también preguntarle, abogado, si no escuché si tenía contemplado el artículo 150 del Código Penal Federal, donde se penaliza o se castiga a algún funcionario que obstruya la presentación de un presunto delincuente. ¿Presentarían algún recurso ante la Fiscalía también o se limitaría nada más a este recurso aquí de juicio político? Gracias. Bien, a ver, en lo que tiene que ver con el juicio, la solicitud de juicio político, desde el PRD estaremos dándole seguimiento. Su servidora forma parte de esa subcomisión y lo que estaremos solicitando es de que lo podamos desahogar lo antes posible. Evidentemente hay una mayoría, pero pues vamos a ver de qué están hechos cuando dicen que el cumplimiento de la ley está por encima de todas las cosas. Pero aquí además tenemos una responsabilidad, todas las legisladoras y legisladores. Pues vamos a ver de qué está hecho Morena para poder abordar este tema lo antes posible desde la subcomisión, ¿no? Yo aprovecho para comentar que se encuentran aquí presentes el ingeniero Jesús Ortega Martínez, el ingeniero Jesús Zambrano Grijalva, Stephanie Santiago, Ciro Mayén, Daniel Vázquez, Francisco Lagarde, Irak Vargas, Carlos del Valle, Alejandro Morán y Morán, quien hizo uso de la palabra, y Juan Carlos Vargas. Le preguntaba eso porque hay demasiados solicitudes de juicio político desde hace mucho tiempo, incluso a presidentes que ya salieron evidentemente de funciones y pues no avanzan, no proceden. O sea, pareciera que estos procesos legales pues no prosperan. Sí, de hecho en la última sesión que tuvimos en la subcomisión se desecharon alrededor de 80 solicitudes que tenían inclusive unas de 10 a 15 años y lo que estamos haciendo desde la subcomisión es como ponernos al día en torno a lo que se requiere. En la última sesión solicitamos de manera particular que en la siguiente sesión abordáramos dos temas. Uno será el de los diputados de Baja California y otro el que tiene que ver con Rosario Robles. Esos ya estarán en el orden del día en la siguiente sesión. Y entonces me parece que tendrá que ser otro que tenemos que abordar en la siguiente sesión. Y esperamos entonces que así sea. Claudia Telles del IMER. Buenas tardes. Perdón, preguntarles nada más lo último, si buscarían ante la Fiscalía a través del artículo 150 generar alguna recurso legal para ello. Nosotros no renunciamos en modo alguno a presentar adicionalmente a lo que hoy hemos adjuntado como elementos probatorios en la demanda de juicio político, otros que puedan y deben ser considerados como pruebas supervenientes, que también desde luego la Fiscalía General de la República, en su caso, en su momento, debiera investigarlos, como el artículo 150 del Código Penal que tú mencionas, porque allí hay una evidente violación al orden legal, al orden constitucional, expresamente señalado. Y en relación con la otra parte, que es lo que me interesaba subrayar, además de lo que aquí ha expuesto la diputada Verónica Juárez, debo decir que este es un hecho, el de Culiacán, los acontecimientos que allí se presentaron, vistos en su conjunto como un hecho integralmente, que no puede ni debe ser catalogado como una simple anécdota en el marco de la picaresca política mexicana. Es un hecho de una enorme trascendencia que va a impactar
la vida del país en su conjunto, no solamente en Culiacán o en Sinaloa, sino en su conjunto, por el involucramiento, como se ha señalado, de un conjunto de representantes de instituciones, incluido el propio presidente de la República, que él ha dicho que él respeta esa decisión, que la compartía, que la hacía suya, aunque de repente hoy en la mañana sorprendió a todo el mundo en su encíclica mañanera, diciendo que él no tenía conocimiento de esos hechos, cuando ya había asumido una responsabilidad públicamente. Y entonces, el hecho o los acontecimientos de esta trascendencia de carácter nacional, que va a impactar por muchos años la vida del país y que ya está marcando negativamente a la actual administración, no puede quedar, simplemente no puede irse a la congeladora como se ha acostumbrado en años anteriores, y ya cuando pase el tiempo para desahogar las denuncias, entonces te digan, pues ya está sobreseído porque el tiempo ya pasó. No, no se puede ser tan irresponsable. Si la asumen, que se le hincó el procedimiento de juicio político. Si no, que digan por qué no. Y entonces ellos también van a caer en responsabilidad y en encubrimiento, quienes procedan de esa manera. Y no se nos olvide que aquí, en esta Cámara de Diputados, allá por el 2005, se le hizo juicio político a un jefe de gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal en aquel entonces. Imagínense la destitución en su momento por motivo de un juicio político, por obstruir una calle en Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Ahora no estamos hablando de la obstrucción de una calle, estamos hablando de algo muchísimo más grave para la estabilidad nacional, para la estabilidad del conjunto del país. Buenas tardes. Para preguntar si esta solicitud de juicio político en contra del secretario de Seguridad se ampliará a otros funcionarios, porque vemos que están ahí el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, el titular de la Guardia Nacional, y ahorita mencionan al mismo presidente de la República. Gracias. Hay información reciente que ustedes conocen porque la vertió un colega periodista de ustedes, acerca de que no solamente intervinieron en la comisión de delitos funcionarios del gobierno federal, sino también funcionarios del gobierno estatal. Pero no solamente eso, sino que intervinieron en los trágicos, me refiero desde el punto de vista político, sucesos de Culiacán, funcionarios de gobiernos extranjeros, particularmente del gobierno norteamericano, de la DEA, que semanas antes del operativo para detener al hijo del Chapo Guzmán, fueron a Culiacán y dieron prácticamente instrucciones a funcionarios estatales y a funcionarios federales, de tal manera que debe de profundizarse la investigación sobre lo de Culiacán. No ha terminado con lo que sucedió. Hay un involucramiento mucho más profundo y mucho más grave. Y por lo tanto no solamente está probablemente involucrado el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, sino que están involucrados otros funcionarios. Por ejemplo, ¿de quién recibió instrucciones el secretario de la Defensa Nacional para hacer el operativo? ¿Lo hizo tan solo por recibir instrucciones de Durazo? ¿O lo hizo por recibir instrucciones de funcionarios de un gobierno exterior? Y si lo hizo por recibir instrucciones del presidente de la República, pues el secretario de Defensa está obligado a comparecer para decir de quién recibió instrucciones de movilizar efectivos
en la aplicación de una orden de aprehensión con motivos de esta adición. Está involucrado probablemente el gobernador del estado, muy probablemente, y las autoridades de protección de seguridad pública del gobierno del estado también, muy probablemente. Pero ¿cómo saldrá eso? De las investigaciones y del proceso que se inicie en la Cámara de Diputados. Por eso la importancia de presentarlo aquí ahora. De ser necesario, también iremos a la Fiscalía General de la República. Ya se han presentado sobre este caso otras denuncias. Nosotros iremos, pero nos importa mucho que se desahogue todo el procedimiento de juicio político en la Cámara de Diputados, porque va a involucrar este evento, este delicado evento, a muchos otros funcionarios, incluido probablemente el presidente de la República. Más que ustedes saben cómo establece la Constitución el procedimiento judicial contra un presidente de la República. Solamente se le puede acusar de traición a la patria y de delitos graves del orden común. Entonces goza de impunidad, aunque él diga que se ha terminado con la impunidad, él goza de toda la impunidad, y en estos eventos él goza de impunidad. Por eso tenemos que poner la solicitud de juicio político con el inmediato funcionario encargado del operativo en Culiacán, que es Alfonso Durazo. Juan Hernández, en directo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Conocer también su postura, bueno, a lo mejor ya la mencionaron, pero conocer su postura referente a los lamentables hechos de ayer, en donde los alcaldes pues fueron, digamos así, repelidos o disuadidos de manera civilizada con gas lacrimógeno. Ver cuál es su posición al respecto y si ustedes, bueno, como bancada van a hacer algún exhorto, van a pues tramitar una llamada de atención precisamente a este tipo de situaciones en donde a vándalos atacan al Palacio Nacional y pues no les hacen nada, pero ayer que van ustedes a exigir más recursos precisamente para la seguridad de los municipios, pues hay esta situación. Bueno, lo que pasó ayer, lo que aconteció ayer, es que Palacio Nacional ha dejado de ser una puerta abierta para la población, y particularmente es muy preocupante que al tercer orden de gobierno, en este caso a las alcaldesas y a los alcaldes, hayan sido recibidos, como reconoció el propio gobierno, con una dosis pequeña de gas lacrimógeno. Entonces nos parece muy delicado el maltrato a quienes están preocupadas y preocupados por lo que acontece en sus municipios. No podemos entender la nación si no es atendiendo de manera estructural, apoyando con los recursos que se requieren a los ámbitos de gobierno que están más cerca de la gente, los que tienen que asegurar que haya una garantía de muchos derechos constitucionales y que se reflejan en el trabajo de una gobernanza, particularmente en el ámbito municipal, de tal manera que sí observamos que el maltrato es totalmente irrespetuoso, desmesurado frente a otras reacciones que se ha tenido con otros grupos violentos, esos sí violentos, y que son intocables. Nos parece que el gobierno de la República tiene que atender este reclamo que hacen quienes representan a los municipios, quienes están representando a la sociedad, a toda la sociedad, a las personas de carne y hueso, de todas las edades, y que tienen serios problemas. Mire, el presupuesto de egresos de 2018 quedó como algo emblemáticamente enunciativo. Los alcaldes y alcaldesas lo que han dicho es que en el presupuesto de egresos del 2019 tuvieron una retención muy importante que deterioró su trabajo, insisto, en la gobernanza municipal. Y ahora, frente a este presupuesto, pues todo indica que no van a ser tomados en consideración. ¿Por qué? Eso es lo que está detrás. Nos parece que hay que poner el punto sobre la I. Los recursos que se están quitando a este tipo de programas o al ámbito municipal se están yendo a programas asistencialistas dirigidos de manera centralista por el presidente de la República. Eso sí es una violación a la Constitución, es una violación a los derechos humanos
de todas las personas que viven, que tienen, que se esfuerzan desde que salen de su casa, que tienen que transitar por todas las calles, que tienen que dirigirse a su escuela, al trabajo, qué sé yo. Me parece que el trabajo que están exigiendo sea respaldado por el presupuesto, por estos ramos que hoy están intentando desaparecer por parte del presidente y de su partido, son muy preocupantes y estaremos atentos y atentas a apoyarles en la movilización que ya tienen programada y que seguramente van a, ahora sí, venir presidentas y presidentes municipales que el día de ayer algunos de ellos no pudieron venir y mandaron a sus representantes. Esto sería el principio de una fractura entre el gobierno federal, el gobierno de la 4T, con los gobiernos que son opositores y que fueron elegidos de manera como el voto. Pues mire, en los hechos hay una violación al pacto federal, ¿sí? En los hechos hay un deterioro, una actitud autoritaria por parte del presidente de la República contra un poder importante, en este caso el tercer ámbito de gobierno, que ni más ni menos pues es determinante en la construcción de la democracia en nuestro país. De tal manera que sí nos preocupa esta actitud autoritaria por parte del presidente. Entendemos que nada de lo que pasó ayer no fue autorizado por él. Nos parece muy deleznable que haya sido de estas características el maltrato y la falta de respeto a las alcaldesas y a los alcaldes que el día de ayer se movilizaron y estaban tocando las puertas de Palacio Nacional para ser escuchados. Ellos representan a la sociedad abajo, en el territorio, y nos parece muy delicado que el país esté transitando hacia esa ruta que pues hay que prevenir para que no se siga deteriorando la República. Ángel Rodríguez, de Impacto al Diario. Bueno, como bancada, para su bancada, ¿hubo humillación, sí o no, al ejército? Y si han perdido la jerarquía, el respeto, las Fuerzas Armadas. Nosotros lo que hemos ya comentado es de que estamos ante una circunstancia en donde lamentablemente se rindió el Estado. Hemos comentado que el responsable de toda esta circunstancia es el secretario Durazo por actuar con un operativo en donde no hubo inteligencia, en donde no hubo organización, en donde lo que prevaleció fue la improvisación, poniendo en riesgo el Estado de Derecho, poniendo en riesgo a todas las mexicanas, a todos los sinaloenses, pero con esto poniendo en riesgo también la seguridad de todas y todos, y que tiene que ver también con quienes vivimos en nuestro país. No solamente es un atentado contra Sinaloa, sino contra todas las mexicanas y los mexicanos. Y hemos dicho nosotros que nosotros sí queremos la paz, pero queremos la paz a través del Estado de Derecho, la que garantiza el Estado de Derecho, y no queremos la Pax Narca, esa es la que rechazamos. Y por consecuencia, todos los que forman parte del Gabinete de Seguridad, por supuesto que fueron sometidos y se rindieron. Karina García, del Universal. Hola, buenas tardes. Yo quiero preguntar si de alguna manera ustedes ven que, pues que el hecho de que no haya denuncia en México contra Ovidio Guzmán, pues significa esa parte de impunidad o esa parte de un pacto presuntamente con el narco. Y por otro lado, ¿cómo ven ustedes la otra posición, la de las personas, los familiares de los militares y otras personas que estaban en los alrededores que pues sí se sienten protegidos porque pese a la mala planeación y al fracaso del operativo, pues no estuvieron en medio del fuego cruzado? Porque lo que hubo, pues hubo amagos de violencia y en realidad no hubo violencia en sí directa pues contra la población. El presidente López Obrador coloca un falso dilema que no debemos de admitir. El falso dilema es, ¿qué quieren? ¿Que aprendamos a los delincuentes o que garanticemos la seguridad de las personas?
las dos cosas. Su obligación es aprender a los delincuentes y su responsabilidad es igualmente garantizar la seguridad de las personas. Porque entonces nos está conduciendo el presidente a que para poner en primer término la seguridad de las personas, entonces no va a haber persecución de los delincuentes, ni va a haber persecución del delito. Ese es un falso dilema, es un dilema tramposo de López Obrador. Tiene que garantizar las dos cosas. Esa es su responsabilidad primera como representante del Estado mexicano, garantizar la seguridad de las personas. Pero parte de garantizar la seguridad de las personas es combatir a los criminales, es garantizar que se aprenda a los criminales. No se va a garantizar la seguridad de las personas con los criminales sueltos. No se va a garantizar la seguridad de las personas con la paz narca, y menos con los pactos con el narcotráfico. Porque esa es causa. ¿Por qué hay orden de aprehensión de Ovidio en los Estados Unidos y no en México? ¿No está pidiendo colaboración del Chapo para invertir en sus recursos mal habidos en universidades? Eso da evidencia de un acuerdo del gobierno con un sector muy importante de la delincuencia organizada. Así no se va a garantizar la seguridad de las personas. Se equivoca López Obrador y nos está colocando en un dilema totalmente falso. Eli Castillo, de Milenio. Solamente una pequeña aclaración, no sé si ya lo dijeron, pero digo, les puse atención y creo que no. ¿Bajo qué figura interpusieron este recurso para juicio político contra el secretario de Seguridad? ¿Como organización política? Muchas gracias. El artículo 109 de la Constitución establece en su párrafo tercero que cualquier ciudadano podrá, con los elementos de prueba suficientes, denunciar al servidor público que cometa las faltas a las que se hace referencia de la Constitución, y lo hará ante la Cámara de Diputados. Así lo hacemos como ciudadanos y nos sustentamos como integrantes de la plataforma política Futuro 21. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Disculpa, ¿nos puedes enseñar el documento? Claro que sí. Si quieren acá abajo. Aquí abajo. ¿Por qué no quieren acá abajo? Pero bien.